Mi hermana, la consentida de mis padres, se mudó a mi casa sin permiso, quiso quedarse con ella, pero no sabía que ya había vendido la propiedad. Mi nombre es Elena, la hija mayor de una familia que siempre dejó claro cuál era mi lugar, la de sostener a los demás. Desde que tengo memoria, mis padres me criaron con la idea de que, por ser la mayor, debía ser la responsable, la fuerte, la que ayudara a mis hermanos y cuidara de ellos. Mi madre solía decirme, cuando aún era una niña: tú eres la mayor, Elena, y los mayores siempre deben dar el ejemplo. Pero ese ejemplo no era más que un eufemismo para cargar con obligaciones que mis hermanos jamás tuvieron que asumir. Andrés, 2 años menor que yo, era el favorito de mi padre. Desde pequeño, lo llamaba mi campeón y lo llenaba de elogios incluso cuando no hacía más que jugar todo el día. Andrés podía suspender en la escuela, desordenar la casa o ser un completo irresponsable, y mi padre siempre encontraba una excusa para justificarlo. Es un niño. Ya madurará. Verónica, la más joven de los 3, era otra historia. Desde el momento en que nació, se convirtió en el centro del universo de mi madre. Hermosa, de cabello dorado y sonrisa fácil, Verónica sabía exactamente cómo manipular a los demás. Si algo no salía como quería, lloraba. Si hacía una travesura, siempre encontraba la manera de señalar a otro culpable. Mi madre no solo la protegía, sino que la adoraba de una forma que nunca tuvo para mí. Cuando mi madre miraba a Verónica, sus ojos se llenaban de orgullo, como si fuera una obra de arte que ella misma hubiera creado. Yo, en cambio, era invisible. Si sacaba buenas calificaciones, era mi deber. Si ayudaba en la casa, no merecía reconocimiento porque era lo mínimo que podía hacer. Si me enfermaba o necesitaba algo, la respuesta era casi siempre la misma: Elena, no seas dramática. Hay cosas más importantes que atender. Con el tiempo, aprendí a no esperar nada de ellos. Me volví independiente, trabajadora, alguien que sabía que si quería algo, tendría que conseguirlo por mis propios medios. A pesar de esto, había una persona que me veía de manera diferente: mi abuelo materno. Don Ernesto, como lo llamaban todos, era un hombre reservado pero de carácter firme. Había trabajado toda su vida como carpintero y albañil, y aunque no era rico, había logrado construir una vida digna para su familia. Tenía una casa modesta, hecha con sus propias manos, en las afueras del pueblo. Desde pequeña, me llevaba con él al taller y me enseñaba a usar herramientas. Mientras mis padres estaban ocupados con Verónica o Andrés, mi abuelo me mostraba cómo construir cosas, cómo medir, cómo planificar. Tú eres como yo, Elena, me decía mientras trabajábamos juntos. Tienes fuerza y paciencia. Eso vale más que cualquier cosa. Esa casa, la que él mismo había levantado ladrillo a ladrillo, era su mayor orgullo. Cada rincón tenía una historia: la mesa del comedor que había tallado con sus propias manos, las vigas del techo que había levantado junto a su hermano, incluso el jardín, donde cultivaba rosas que decían tanto de su amor por la belleza como de su carácter meticuloso. Mi abuelo y yo pasábamos horas en ese jardín, hablando de la vida, del trabajo, de mis sueños. Era el único que me preguntaba qué quería para mi futuro y el único que realmente escuchaba las respuestas. Cuando mi abuelo murió, fue como si me arrancaran un pilar. Mi madre lloró, pero no tardó en organizar todo para el funeral, asegurándose de que Verónica tuviera el mejor lugar en la ceremonia y que Andrés diera unas palabras. Yo me sentí como un espectador, relegada al fondo, hasta que llegó la lectura del testamento. El abogado, un hombre serio de rostro arrugado, leyó las disposiciones de mi abuelo en voz alta. Todo parecía ir según lo esperado hasta que llegó a la parte de la casa. Fue entonces cuando dijo las palabras que cambiarían todo. Y dejo mi propiedad, incluyendo la casa y el terreno, a mi nieta Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre, que hasta entonces había estado sosteniendo la mano de Verónica, me miró como si acabara de traicionarla. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo, mientras Verónica ponía esa cara de incredulidad que reservaba para cuando algo no salía como ella quería. Andrés, por supuesto, simplemente se encogió de hombros, como si el tema no le interesara. ¿Cómo que la casa es para Elena?, preguntó mi madre, claramente ofendida. ¿Por qué no es para todos los nietos? El abogado se limitó a responder: eso es lo que el señor Ernesto dispuso. La casa es exclusivamente para Elena. Mi madre no dejó de murmurar durante el resto del día. Para ella, esto era un insulto personal. Siempre había querido esa casa para Verónica, convencida de que, como la hija más necesitada,
era la que más lo merecía. Mi padre intentó calmarla, pero no pasó mucho tiempo antes de que la situación escalara. Una semana después, durante una reunión familiar, mi madre lo dejó salir. No entiendo por qué tu abuelo te dejó la casa, Elena. Verónica podría usarla mejor. Tú ni siquiera la necesitas. La casa era de mi abuelo, mamá. Si decidió dejármela, es porque sabía lo que hacía, respondí, tratando de mantener la calma. Pero mi respuesta no hizo más que avivar el fuego. Verónica, que hasta ese momento había estado callada, finalmente habló. No es justo. Esa casa es parte de la familia. No deberías quedarte con algo que debería ser de todos. No es de todos. Es mía. Legalmente, es mía, dije, intentando mantener la compostura. Legalmente, sí, pero moralmente, intervino mi madre, con esa mirada de reproche que había perfeccionado con los años. Si tu abuelo estuviera aquí, no permitiría que te comportaras de esta manera. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Mi abuelo había dejado claro que confiaba en mí, que me veía como alguien capaz de cuidar lo que él había construido. Pero ahora, mi propia familia trataba de hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera había pedido. Con el tiempo, la situación solo empeoró. Mi madre no perdía oportunidad de recordarme que estaba abusando de mi posición, mientras Verónica, como siempre, jugaba el papel de víctima. Empezó a insinuar que, si yo realmente amaba a la familia, debería compartir la casa con ella. Andrés, por supuesto, no se involucró demasiado, aunque a veces hacía comentarios sarcásticos, como: «¡Qué suerte tienes, Elena! Algunos no necesitamos trabajar tanto para tener una casa». Era un juego constante de manipulación emocional, y yo era la única que parecía estar jugando con reglas. Pero si algo me enseñó mi abuelo, era que la justicia no siempre es popular, y que proteger lo que uno ha ganado a veces significa enfrentarse incluso a los que dicen amarte. Esta dinámica fue la que estableció el tono de los años siguientes, y aunque intenté mantener la paz, la herida que dejó aquel testamento nunca cicatrizó en mi familia. Solo faltaba una chispa para que todo explotara, y esa chispa llegó el día en que Verónica decidió mudarse a mi casa sin siquiera pedirme permiso. No hubo una llamada previa ni un aviso. Verónica apareció en mi puerta una tarde cualquiera, con 2 maletas enormes y su gato, un persa blanco llamado Snowball que parecía tan irritante como su dueña. Al abrir la puerta, me la encontré de pie, con sus labios pintados de rojo y gafas de sol de diseñador, como si estuviera posando para una revista en lugar de presentarse en casa de su hermana mayor. «Hola, Elena», dijo con su tono más dulce, el que siempre usaba para salirse con la suya. «Necesito quedarme contigo un tiempo». Por un momento, pensé que estaba bromeando. Parpadeé, mirando las maletas y al gato, que estaba dentro de un transportín. ¿Quedarse conmigo? ¿Así, sin más? ¿Pasó algo?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque ya sentía una punzada de alarma en el pecho. «Ah, sí, bueno, fue algo complicado con David». Suspiró, como si esa sola mención explicara todo. David, su último novio. Un hombre al que yo apenas conocía pero del que siempre hablaba como si fuera el amor de su vida. No me dio más detalles en ese momento, pero su expresión exagerada de sufrimiento me dejó claro que esperaba que la recibiera sin hacer preguntas. Verónica, ¿y si hablamos primero? No puedo simplemente. De Elena, no tengo a dónde ir. Mamá y papá están de acuerdo. Ellos dijeron que sería mejor que estuviera contigo, al menos por un tiempo. Esa frase fue como un puñetazo. Por supuesto que mis padres estaban de acuerdo. Ellos siempre estaban de acuerdo con cualquier cosa que Verónica quisiera. ¿Pero por qué no me lo habían consultado? ¿Por qué nadie pensó en preguntarme si podía o quería ayudarla? ¿Por qué no te quedas con ellos? Intenté sugerir, aunque ya sabía la respuesta. Mamá dijo que están ocupados con lo de Andrés, respondió Verónica, encogiéndose de hombros como si fuera obvio. Andrés, el eterno consentido de mi padre, estaba en pleno proceso de remodelación de su negocio, y mis padres habían decidido mudarse temporalmente con él para ayudarlo. Antes de que pudiera decir algo más, Verónica ya había entrado, arrastrando sus maletas y colocando el transportín del gato en el suelo del salón. Me quedé allí, de pie, intentando procesar lo que acababa de pasar. Ese fue el comienzo de lo que se convertiría en una pesadilla cotidiana. Al principio, traté de ser comprensiva. Después de todo, Verónica parecía estar atravesando un mal momento. Según ella, David había sido infiel,
la había dejado con deudas y la había abandonado sin previo aviso. No me dio muchos detalles, pero insistió en que necesitaba tiempo para recuperarse emocionalmente. Es solo temporal, Elena. Te prometo que en cuanto me estabilice, me iré. Pero las semanas pasaron, y Verónica no mostraba señales de querer irse. No buscaba trabajo, no hacía nada por contribuir en casa y, lo que era peor, empezó a comportarse como si la casa le perteneciera. Al principio fueron cosas pequeñas, mover muebles, cambiar decoraciones, invitar a sus amigas sin avisarme. Pero luego empezó a tomar decisiones más importantes, como cambiar la cerradura sin consultarme porque la seguridad de la casa era un desastre. Cada vez que intentaba ponerle límites, su respuesta era la misma, una mezcla de victimismo y manipulación que la hacía parecer la víctima y a mí, la villana. ¿Por qué eres tan dura conmigo, Elena? Me decía con lágrimas en los ojos. Estoy pasando por un momento horrible y tú no haces más que hacerme sentir peor. Cuando mis padres se enteraron de nuestras discusiones, no tardaron en tomar partido. Por supuesto, no a mi favor. Mi madre me llamó para reprocharme mi falta de empatía. Es tu hermana, Elena. Está pasando por un momento difícil. ¿Qué te cuesta ayudarla? Y mi padre, en su tono más autoritario, añadió. Siempre has sido demasiado rígida. Deberías aprender a ser más solidaria con tu familia. Era como si no importara cuánto sacrificara o cuánto aguantara. Para ellos, yo siempre sería la que debía ceder. Pero la gota que colmó el vaso llegó unos meses después, cuando encontré un sobre extraño en la mesa del salón. Verónica había salido y, por curiosidad, lo abrí. Era de una inmobiliaria. Al principio pensé que era publicidad, pero al leer con más atención, me di cuenta de que algo no cuadraba. La dirección de mi casa estaba escrita en uno de los formularios, junto con una tasación reciente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué alguien estaba tasando mi casa? No tardé mucho en descubrirlo. Verónica había estado en contacto con la inmobiliaria, haciéndose pasar por la propietaria y solicitando información sobre el valor de la propiedad. Al parecer, incluso había mencionado la posibilidad de venderla. El enojo que sentí en ese momento fue indescriptible. ¿Cómo podía ser tan descarada? No solo se había instalado en mi casa sin permiso, sino que ahora intentaba venderla como si fuera suya. Cuando volvió esa noche, la confronté. Le mostré los papeles y le pedí una explicación. Su reacción fue tan indignante como predecible. ¿Qué? Dijo, cruzando los brazos. No es solo tu casa, Elena. Es de la familia. Y, para ser honesta, creo que no la estás aprovechando como deberías. ¿Aprovechándola? Repetí, incrédula. Es mi casa, Verónica. Mi abuelo me la dejó a mí. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en venderla? Pero Verónica no parecía arrepentida. Al contrario, parecía convencida de que tenía derecho a hacer lo que quisiera. Que eres tan egoísta, Elena. Siempre lo has sido. Piensas que porque el abuelo te la dejó en el testamento, puedes hacer lo que quieras, pero esta casa es un patrimonio familiar. No puedes quedártela solo para ti. Fue entonces cuando entendí que no había límites para su descaro. Esa noche, decidí que no podía seguir tolerando su presencia en mi vida. Tenía que tomar una decisión, y la tomé con la misma determinación que mi abuelo siempre admiró en mí. No fue una decisión que tomara de la noche a la mañana. Vender la casa que mi abuelo me había dejado fue un proceso que requirió tiempo, planeación, sobre todo, paciencia. No podía cometer ningún error, no cuando sabía que mi familia estaría al acecho, lista para cualquier oportunidad de sabotearme. Pero después de todo lo que había soportado con Verónica viviendo en mi casa, abusando de mi hospitalidad y, peor aún, intentando vender la propiedad como si fuera suya, decidí que ya era suficiente. Había perdido la paz. Mi casa, ese lugar que mi abuelo había construido con tanto amor y que para mí era un refugio, se había convertido en un campo de batalla constante. Mis padres me atacaban cada vez que podían, reprochándome por no ser generosa con mi hermana. Verónica, por su parte, continuaba comportándose como si fuera la dueña, trayendo amigos, organizando cenas y gastando mi dinero sin siquiera pedirme permiso. Fue durante una de esas cenas, mientras Verónica y sus amigas reían ruidosamente en el salón, que tomé la decisión. Estaba encerrada en mi habitación, con los puños apretados y los ojos ardiendo de impotencia. No podía seguir viviendo así. Mi abuelo me había dejado esa casa porque confiaba en mí, porque sabía que la cuidaría y la valoraría.
pero ahora, el legado que él había construido con sus propias manos se estaba desmoronando por culpa de la misma gente que decía amarlo. Esa noche, abrí mi computadora y comencé a investigar. Contacté con varias inmobiliarias y agentes de confianza, asegurándome de que el proceso de venta fuera discreto y rápido. Quería asegurarme de que ni Verónica ni mis padres se enteraran hasta que fuera demasiado tarde. Lo primero que hice fue buscar un comprador directo, alguien interesado en adquirir la propiedad sin complicaciones ni intermediarios innecesarios. Tuve que coordinar varias visitas mientras Verónica estaba fuera, inventando excusas para que no sospechara. Algunos compradores se mostraron interesados, pero no avanzaron demasiado. Hasta que apareció uno en particular, un hombre llamado Gustavo, que me ofreció un trato justo y, lo más importante, rápido. «Puedo cerrar esto en menos de un mes», me dijo durante nuestra segunda reunión. «Perfecto», respondí sin dudar. Mientras el proceso avanzaba, guardé silencio absoluto. Verónica seguía ocupando la casa como si fuera suya, ignorando cualquier señal de que algo pudiera estar pasando. Mis padres también estaban ajenos a todo, convencidos de que eventualmente cedería a sus presiones y dejaría que Verónica se quedara con la casa. Un día, mi madre me llamó para otra de sus habituales charlas de manipulación emocional. «Elena, deberías considerar quedarte con nosotros por un tiempo. Deja que Verónica se quede con la casa. Ella lo necesita más que tú». Me mordí la lengua para no gritar. Era inútil discutir con ellos, nunca entenderían mi punto de vista. Así que solo respondí: «Estoy evaluando mis opciones, mamá». Era verdad, aunque no de la forma en que ella imaginaba. La venta se cerró más rápido de lo que esperaba. Una vez que el contrato estuvo firmado y el dinero depositado en mi cuenta, me dediqué a planear mi mudanza. Decidí mudarme a otra ciudad, lejos del ruido y las constantes intromisiones de mi familia. Había encontrado un departamento pequeño pero acogedor en una ciudad costera, el lugar perfecto para empezar de nuevo. El día de la mudanza fue casi surrealista. Había empacado todas mis cosas en secreto, llevándolas poco a poco a un almacén que alquilé temporalmente. Cuando llegó el día en que oficialmente debía entregar las llaves al nuevo propietario, Verónica aún no tenía idea de lo que estaba pasando. Esa mañana, mientras ella dormía profundamente después de una de sus salidas nocturnas, dejé las llaves sobre la mesa del comedor junto con una nota breve. «La casa ya no me pertenece. Espero que encuentres otro lugar donde quedarte. Suerte. Elena». Salí de la casa sin mirar atrás. Horas después, las llamadas comenzaron a llegar. Primero fue Verónica, histérica, gritando al otro lado del teléfono. «¿Qué hiciste, Elena? ¿Cómo pudiste vender la casa? No tienes derecho a hacer esto». Me limité a responder con calma. «Sí tengo derecho, Verónica. La casa era mía. Ahora ya no lo es. Eso es todo. Eres un egoísta. Nos dejaste sin nada». Continuó, pero corté la llamada antes de que pudiera decir algo más. Después de ella, vino mi madre. Su tono era menos agresivo, pero igual de manipulador. «Elena, cariño, sé que hiciste esto por impulso. Por favor, reconsidera. Esa casa es el hogar de la familia. No puedes simplemente despojarnos de ella». «¿Hogar de la familia?», repetí, incrédula. «Mamá, la única persona que veía esa casa como un hogar era el abuelo, y ahora yo. Pero tú y los demás la convirtieron en un lugar tóxico. No voy a cambiar de opinión». Mi padre fue el último en llamar, intentando usar su tono autoritario para intimidarme. «Elena, estás siendo irresponsable. Vender esa casa fue un error. Deberías haber hablado con nosotros antes». «¿Hablado?», respondí, sin poder evitar reírme con sarcasmo. «¿Como cuando ustedes tomaron decisiones por mí sin consultarme?». «No, papá. Yo hice lo que tenía que hacer. Ellos no lo entendían, y probablemente nunca lo harían. Para ellos, yo era la villana de la historia, la hija egoísta que había traicionado a la familia. Pero para mí, esta decisión significaba algo mucho más grande: recuperar mi paz, mi libertad y mi dignidad». El impacto para Verónica fue inmediato y devastador. Sin la casa, no tenía a dónde ir. Intentó quedarse con mis padres, pero ellos no estaban dispuestos a soportar su estilo de vida. Andrés, como siempre, se desentendió de todo. Finalmente, terminó alquilando un pequeño cuarto en las afueras del pueblo, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada.
Su vida comenzó a desmoronarse. Sin un lugar estable y con deudas acumuladas, perdió a muchos de sus amigos y pasó de ser la consentida a convertirse en una carga para todos. Mis padres, por supuesto, la ayudaron en la medida en que pudieron, pero incluso ellos comenzaron a cansarse de sus constantes exigencias. Con el tiempo, me enteré de que Verónica había tenido que vender algunas de sus pertenencias más valiosas para sobrevivir. Su orgullo, ese que siempre la había hecho sentir superior a los demás, fue lo primero que perdió. ¿Y yo? Me mudé a mi nuevo hogar, lejos de todo. Cada mañana, despertaba con el sonido de las olas y la brisa fresca del mar. Había dejado atrás el caos, las manipulaciones y el constante peso de las expectativas familiares. Por primera vez en años, me sentía libre. Mis padres intentaron mantener el contacto, pero sus llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes. Supongo que finalmente entendieron que no iba a ceder. Tal vez nunca me perdonen, pero eso ya no me importa. No nací para ser la salvadora de nadie más que de mí misma. Y esa, pensé mientras miraba el horizonte desde mi balcón, fue la mejor decisión de mi vida.